EMBAC Iberia es una contrata de diferentes ayuntamientos de Euskal Herria: Barakaldo, Laudio, Galdakao, Donostia, Gasteiz, Iruña, así como de algunos ayuntamientos del resto del Estado, y se dedica al sistema de recogida neumática que ha instalado en estos pueblos y ciudades, incluido Barakaldo. Este servicio es un servicio público subcontratado por el Ayuntamiento de Barakaldo y financiado en consecuencia por este. El servicio de recogida de Barakaldo se lleva a cabo mediante el trabajo de 5 personas contratadas por EMBAC. A estos trabajadores se les aplica el convenio estatal de ingenierías y despachos, que en consecuencia se les aplican las siguientes condiciones, entre otras: primero, tablas salariales que rozan el SMI, y segundo, jornadas de trabajo de 1.789 horas, rozando la jornada anual máxima. Los trabajadores de Vizcaya se unieron en el año 2024 y plantearon a la empresa EMBAC mejorar las condiciones de los trabajadores mediante convenios de centros o provinciales que mejorasen, primero, el salario; segundo, la jornada. La mayoría de las subcontratas de los ayuntamientos tienen una jornada anual inferior, siendo la jornada de la mayoría de ellos de 1.592 horas o 35 horas semanales. La subrogación. El convenio estatal de ingeniería actual no recoge la subrogación. Por ello, se pretende un convenio propio que en materia de subrogación haga remisión a un convenio provincial o estatal que garantice la subrogación, ya que un convenio de centro o de empresa no puede garantizar la subrogación en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. La proliferación de subcontratas a nivel industrial y en la administración pública ha traído consigo la desprotección de las trabajadoras en todo el país. La subcontratación, en ocasiones, empeora las condiciones laborales y de vida, y la garantía de la subrogación no siempre se jura al 100%. La conciencia social de cualquier organización sindical y política conlleva el intento de proteger a los trabajadores ante esta situación, entre otros, defendiendo la subrogación en las centrales, en las contratas. Después de la propuesta del convenio propio a la empresa EMBAC, EMBAC se negó a negociar un convenio. Se niega a garantizar la subrogación. Las propuestas económicas que realiza son inaceptables, en cuanto que se proponen incrementos salariales absorbibles en formato de pacto, no convenio y sin garantía de subrogación. Cada vez, desde ELA, se ha convocado en Guipúzcoa a la Comisión Mixta Paritaria para proponer incluir a los trabajadores subcontratados del Ayuntamiento de Donostia en la recogida neumática del ámbito de convenio colectivo de limpieza viaria y recogida de residuos urbanos de Guipúzcoa. Que ante esa propuesta de ELA, la patronal guipuzcoana ha aceptado el día 9 de abril reconocer y acordar la inclusión de estos trabajadores en el convenio de Guipúzcoa, firmado también por comisiones y UGT. En consecuencia, estos trabajadores verán incrementado su salario precario, reducido su jornada y garantizado la subrogación. Ante la negativa constante de EMBAC a negociar los puntos descritos anteriormente, se convoca una huelga de un mes a partir del 11 de marzo, huelga que ha sido prolongada de manera indefinida. Por todo ello, y considerando las competencias que les corresponden al Pleno del Ayuntamiento de Barakaldo, el Ayuntamiento de Barakaldo acuerda que el sistema de recogida neumática de Barakaldo es un servicio público subcontratado, que en consecuencia se ha de garantizar unas condiciones dignas a los trabajadores. Segundo, que la subcontratación conlleva una flexibilidad laboral que pone en peligro el empleo y que en consecuencia la subrogación es vital para la protección de las plantillas subcontratadas y la estabilidad de las familias. Tercero, que al ser un servicio público, la financiación es pública. El origen de esa financiación es de la ciudadanía de Barakaldo. Cuarto, el Ayuntamiento defiende el empleo de calidad en los servicios públicos, que conlleve salarios dignos, jornadas dignas y la subrogación. También la recogida neumática de residuos. El Ayuntamiento se reunirá con los huelguistas a efectos de escuchar sus pretensiones y mediar con la empresa EMBAC Iberia. El Ayuntamiento defenderá por todas las vías posibles que la plantilla consiga un convenio que garantice la subrogación de la plantilla de EMBAC, así como la mejora real de salarios, y dispondrá de los medios necesarios para ello. Creemos que efectivamente el Ayuntamiento es garante de que se cumplan esos servicios. Creemos que efectivamente tenemos que estar pendientes de que ese servicio se dé con calidad porque es hacia los ciudadanos, pero también creemos que la relación laboral entre la empresa y los trabajadores es eso, una relación entre la empresa y los trabajadores. Si compartimos que el Ayuntamiento debe aparecer como una figura mediadora dentro de esta negociación, pero nunca intervenir más allá de lo que creemos que el Ayuntamiento está fuera de esa negociación. Por ello, y una vez más,
manifestamos nuestro apoyo, nuestra solidaridad y creemos que esa figura del ayuntamiento como mediador creemos que es necesaria, pero no más allá, por ello nos abstendremos en la votación de esta moción. Consideramos absolutamente lamentable y condenamos que la empresa no quiera negociar. O sea, es que no lo entendemos, creemos que es una posición injusta y desproporcionada. Creemos que las relaciones laborales se deben de basar precisamente en la negociación y en el acuerdo. Eso es una máxima de las relaciones laborales. Luego, creemos que el ayuntamiento debe ser una garantía de racionalidad en las relaciones laborales. Toda nuestra solidaridad con los y las trabajadoras ante esta nada agradable situación de huelga. Y hoy son los trabajadores del servicio de recogida de basura neumática los que están en huelga, pero anteriormente fueron los y las trabajadoras del Cabús o del servicio de socorrismo y actividades deportivas. Diferentes trabajadores de diferentes servicios públicos en huelga, pero con una solicitud en común a este ayuntamiento: que dejen a un lado el poco o nada podemos hacer desde el equipo de gobierno ante un conflicto laboral. Porque el equipo de gobierno, como responsable máximo del servicio y del contrato, debe tender puentes y activar los mecanismos necesarios para garantizar el servicio y los derechos laborales. Porque en los ayuntamientos que se ha optado por tender puentes y activar estos mecanismos, el conflicto laboral se ha solucionado y el servicio se ha reanudado, como por ejemplo en Galdacao. Es cierto, yo creo que eso lo sabemos todos, que la regulación de las condiciones laborales, particularmente salarios, jornada y subrogación, se articulan mediante la negociación colectiva, pero ello no significa que el ayuntamiento, como titular del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, tenga un papel pasivo, más bien lo contrario. Entendemos que en el marco de la potestad regulatoria y en su papel de poder adjudicación ha de velar por el cumplimiento de la legalidad, de las obligaciones contractuales del contrato con EMBAC Ibérica e impulsar cláusulas precisas para que en el proceso de adjudicación previsto para el 2026 se pueda dar una respuesta definitiva a las demandas laborales de este colectivo. El comité de EMBAC contactó con nosotros en octubre de 2024 y respondimos favorablemente a mantener una reunión con ellos. Plantearon dos posibles fechas en las que por problemas de agenda nosotros no podíamos asistir y les propusimos una nueva fecha de reunión que hasta la fecha no se ha concretado. Dicho esto, respecto a lo que la moción plantea como acuerdos en su parte dispositiva, no tenemos ningún inconveniente en reunirnos con el comité, al contrario, para escuchar sus propuestas y así lo hemos manifestado desde el inicio y, por supuesto, lo mantenemos. Y tampoco tenemos ningún inconveniente en reiterar nuestra ayuda y mediación en el proceso negociador, dentro del marco legal y con los instrumentos que disponemos en el contrato. Pero no debemos olvidar, y en esto quiero ser claro, y creo que ninguno de los portavoces anteriores lo ha sido, no debemos olvidar que el ayuntamiento no es legislador ni sujeto o parte de la negociación y que cualquier acuerdo debe alcanzarse entre los agentes de la negociación colectiva, la plantilla y la empresa. Dicho de otra manera, el ayuntamiento es el responsable de prestar un servicio público y debe velar porque dicho servicio se preste cumpliendo la ley y, en especial, la normativa y los derechos laborales. Pero el ayuntamiento no tiene capacidad ni potestad para establecer esa normativa y el alcance de esos derechos laborales. No puede fijar el salario que las empresas deben abonar a sus trabajadores y trabajadoras, no puede fijar la jornada anual y no puede establecer la subrogación obligatoria de las plantillas. Todas estas cuestiones deben estar recogidas bien en una ley o en una norma laboral, bien en un convenio pactado entre las partes y el ayuntamiento. Y el ayuntamiento, no puede dictar normas en el ámbito laboral ni firmar convenios colectivos. Respecto a lo que han dicho los portavoces anteriores, la subcontratación es efectivamente un debate y un modelo que no compartimos en muchos de los debates que mantenemos en este pleno. Y la remunicipalización de los servicios, pues creo que también hemos debatido muchas veces que en modo alguno supone una garantía de estabilidad para las plantillas actuales. Cualquier remunicipalización, y lo hemos comentado como una de las, por lo menos, opiniones que se tienen desde este grupo, cualquier remunicipalización supone la obligación de sacar unas ofertas públicas de empleo y, desde luego,
en nuestra opinión, incluso puede poner en riesgo a las plantillas actuales. Por otro lado, se ha dicho que, bueno, que el Ayuntamiento también está para solucionar conflictos y se han puesto como ejemplos la huelga que se mantuvo en el Cabús y tender puentes. Pues precisamente eso es lo que hicimos. Y precisamente la huelga de Cabús se solucionó con una negociación colectiva entre la empresa y la plantilla. Y se llegó a un acuerdo y ese acuerdo está vigente. Y si aquí sucede lo mismo y los mecanismos que este Ayuntamiento puede hacer de cara a 2026, cuando efectivamente venza el contrato, ese convenio y esas condiciones laborales mejoradas y acordadas entre plantilla y empresa serán incorporadas al contrato, como hacemos siempre, y serán tenidas en cuenta para calcular el precio del servicio y que sea suficiente para darle cobertura. Y nosotros tendemos puentes y hablamos con la empresa y hablaremos también con la plantilla y les animaremos a que lleguen a ese acuerdo